Hola feminas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a traer un tip que es el que yo uso para ahorrar tiempo, dinero y en algunos casos espacio. Quiero compartir con ustedes el método que yo utilizo para lavar mi ropa. Es súper fácil, el cual consiste en una aplicación que seguro ya lo han escuchado. Es la aplicación de Mr. Jeff. Están casi por todo Lima, ya es bastante conocido. Es una franquicia que empezó en España y ya está prácticamente invadiendo el mundo. Es una lavandería que cuenta con varios planes, el cual se adecúa de acuerdo a tus necesidades y al tipo de ropa que puedas mandar, a la cantidad de ropa que puedas mandar. Es súper fácil, así es que te voy a enseñar cómo utilizarlo y por qué medias. Primero que nada, Mr. Jeff, como bien lo dije, es una franquicia. Cuenta con un sistema que es una aplicación que lo puedes descargar o bien en tu sistema de Android o de iOS. Es completamente gratis, te lo descargas y una vez que te esté descargado te va a pedir que inicies sesión de acuerdo a una cuenta. Eso ya depende de tu elección, sea Facebook, Google. Crear una cuenta directamente por correo con ellos. Una vez iniciada la sesión, seleccionas tu país, verificas tu número de celular. Y una vez realizado todos estos pasos, te va a llevar a la plataforma donde tiene los diferentes servicios con los que cuenta. Tienes los planes de suscripción mensual, que consiste en los planes por un mes, que ellos recogen tu ropa semanalmente y realizan el servicio de lavado o bien de lavado y planchado. Esto dependiendo de lo que tú necesites. Los precios varían de acuerdo a la cantidad de ropa que tú vas a enviar. También cuenta con servicios adicionales que son aparte de la suscripción, con lo que puedes contar. Esto no necesitas estar suscrito para contar de esos servicios, que son servicios de lavandería, de tintorería, lavado en seco, planchado y otros. En otros califican los lavados de alfombras, edredones, cortinas y colchas. Pero vamos a lo más importante, la suscripción. Si te interesa estar suscrito a este tipo de servicios, que la verdad yo evaluando la situación es bastante económico. Si no tienes lavadora, no necesitas tener una lavadora en tu casa, te ahorra bastante tiempo. Para mí, que no, la verdad que cuento con muy poco tiempo durante la semana, acumulo sí mucha ropa por el tema del uso de la bicicleta, acumulo mucha ropa sucia en la semana. Entonces el hecho de que simplemente vengan a tu casa, la recojan y luego la traigan es muy fácil y muy práctico. La suscripción consiste en un plan de un pago mensual que tú vas a hacer y Mr. Jeff va a tu casa, recoge la bolsa de ropa que tú vas a enviar, sea solo a lavar o a lavar y planchar, y de acuerdo a la programación que tú realices, él la va a retornar a tu domicilio. Cuenta con dos bolsas. La primera bolsa, que es la de tamaño XS, es esta bolsa que tengo yo acá. Como pueden ver, es grandecita, no es chica. Esta es una cantidad de la cual yo manejo semanalmente. Y la bolsa, que sería XS, es el doble a lo alto de esta bolsa. Entonces, tomando en cuenta el tamaño de la bolsa para la que vas a necesitar, ya sabes qué tipo de servicio te conviene. Adicional a esto está el servicio de planchado. Si quieres que te devuelvan la ropa planchada, puedes también incluirlo en el servicio de suscripción. Aparte de la suscripción, también cuenta con el servicio de lavandería. Esto quiere decir que no necesitas estar suscrito para o contar con este tipo de servicio. Inicialmente yo pedí el servicio de lavandería únicamente para probar qué tal funcionaba. Pides el servicio, que sea por la aplicación o también por la página web. Van a tu casa, te dejan una bolsa, dependiendo de lo que requieras. En este caso fue XS, lo que yo pedí. La llenas hasta el tope y ellos no van a pesar tu bolsa. Aproximadamente en esta bolsa entra de 5 a 6 kilos de ropa. Pero Mr. Jeff no va a pesar tu bolsa. Si doblas tu ropa correctamente, puede entrar mucho más de 5 kilos en esta bolsa. Entonces, una vez cerrada la bolsa, va a venir el servicio de motorizado y se va a llevar tu bolsa. Finalizado el proceso, tú mismo vas a elegir dentro de la aplicación o dentro de la página web el día y la hora en la que quieras que Mr. Jeff deje tu ropa en tu casa. Te dan un rango de horarios y este rango parte a partir de las 3 de la tarde, así es que tienes que estar muy atento en qué rango te gustaría recibir la ropa para que puedas estar presente y no tener inconvenientes. Bueno, ya terminé de armar mi bolsa. Es así queda la bolsa.
está bastante compacta porque he tratado de compactarla bastante para poder sellarlo bien, porque el sello de seguridad es bastante flojito y no sella. O sea, lo pegas, igual se vuelve a abrir, entonces a pesar de eso yo le he puesto aparte una cinta de embalaje, un poco de cinta de embalaje para que no se abra. Entonces ya mañana yo lo he programado para que vengan a las 3 de la tarde, entre las 3 y las 4 de la tarde, para que pasen a recogerlo y me lo estarían entregando el día miércoles a la hora que estoy en mi casa, que es de 6 a 7 de la noche. Puntos importantes a tener en cuenta es que si ustedes van a pedir el servicio de lavandería sin suscripción, le sale un poco más elevado que con la suscripción. Con la suscripción te conviene porque ya viene el servicio de recojo y entrega incluido. Sin embargo, si lo van a pedir aparte, o sea, si lo van a pedir solo como la lavandería o como lavandería y plancha, el servicio de recojo y de entrega es un precio adicional y depende de la lejanía que tenga la lavandería con tu domicilio. Tengo entendido que el mínimo es 6 soles y de ahí va a 8 soles hasta 10 soles. No es muy costoso tampoco y está contemplado los dos. O sea, si tú pagas 8 soles, pagas por la entrega y el recojo, y los 6 también, ¿no? Entrega y recojo. No es que pagues solo la entrega o solo el recojo. Tienen los dos incluidos. Entonces voy a entregar a esta gordita y veremos cómo queda. Bueno, chicas, hoy es miércoles y ya llegó la bolsa de Mr. Jeff. Llegó bastante puntual. Algo que quiero agregar es que Mr. Jeff, al momento de hacer el recojo, te deja un ticket que más o menos es este, con los datos de entrega, de recojo del cliente, y se lleva ya la bolsa de la que tú has entregado, ¿no? En este caso me están devolviendo exactamente la misma ropa en otra bolsa, porque como ven que yo le he dejado en la bolsa blanca, en otra bolsa perfectamente doblado. La ropa está doblada. Y yo quiero añadir esto. Yo he puesto algo para que tengan en cuenta, una casaca que es un cortaviento. Entonces, la verdad es que pueden incluir bastantes tipos de ropas. Y es una casaca que yo utilizo para manejar la bicicleta. Pero sí quiero añadir de que no me han cobrado adicional ni me han hecho ninguna observación por la casaca, porque en otras lavanderías convencionales sí me hubieran hecho la observación, incluso lo hubieran retirado de la bolsa. Pero en este caso no ha ocurrido. Simplemente vinieron, se llevaron la bolsa, dejaron el ticket e indicaron de que al día siguiente estarían retornando en el horario de la programación para llevarse las cosas. Esta es la bolsa, huele bastante bien. Vino con un sello de seguridad que yo se le he quitado. Huele bastante bien la ropa. Y voy a sacar un polo para que puedan ver. Este es el polo, no se ha encogido. Está bien, ha quedado bastante bien. Como ven, la tela no se ha maltratado. Obviamente no está planchada porque yo no he contratado el servicio de planchado, únicamente he contratado el servicio de lavado. Y me han dejado toda la ropa como nueva. Como ven, estas medias son de algodón. Sin embargo, no se han encogido. Siguen intactas. Estas son mis medias para correr. Siguen intactas y bueno, básicamente es lo que quería mostrarles, chicas, de cómo recibí el pedido de la lavandería. Gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse si aún no están suscritos y de activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo subo un video. No se olviden que tengo redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, a las que me pueden seguir de una manera más íntima. Bueno, Facebook ya saben que es prácticamente una tienda para mí, así es que si les interesa adquirir cosas de belleza o accesorios pueden pasarse por ahí. Y nos vemos en el próximo video.